Hay 4 señales que siempre aparecen justo antes de que un mercado se venga abajo, ya sea un crash global o el caída de un sector en concreto. Saber reconocer estos avisos puede darnos ventaja para prepararnos, proteger nuestras carteras e incluso sacar algo de beneficio cuando todo se derrumbe. Y la primera señal de esas es la euforia, eso que en inglés llaman FOMO, por las siglas de Fear of Missing Out o miedo a quedarse fuera. Hay un dicho que afirma que los mercados alcistas van subiendo una pared de preocupación. Los mercados alcistas no mueren de viejos, mueren de euforia. De repente todo el mundo cree que sus ganancias van a ser de película y que se van a hacer ricos sin haber analizado correctamente sus inversiones. ¿Recuerdas la fiebre de los NTF? Son esos archivos digitales que en teoría dicen que eres dueño de una imagen o un video en Internet. Hubo un boom con los famosos JPGs de monos, que empezaron vendiéndose por miles de dólares, luego por decenas de miles, luego cientos de miles y en algunos casos millones. Esa locura llevó a mucha gente a meter dinero descontroladamente en imágenes que parecía que subirían sin fin. Y claro, más personas se lanzaron para no perderse la fiesta hasta que la burbuja reventó y unos cuantos se quedaron con un puñado de archivos digitales que ya casi nadie quería comprar. Si echamos la vista un poco más atrás, nos vamos a la gran crisis financiera. Justo antes de que todo se hundiera, hubo una auténtica obsesión con la vivienda. La gente pensaba que comprando casa se jubilaría antes de tiempo y se haría rica, porque los precios de los pisos parecían no dejar de subir. Esa sensación de subidón llevó a muchas familias a endeudarse hasta las cejas y no fijarse en las condiciones de las hipotecas, que de hecho este fue el principal problema. Muchas de esas hipotecas tenían intereses variables, así que la cuota mensual empezó siendo baja, pero al cabo de un tiempo subió tanto que la gente ya no podía afrontarla. Encima, el dinero que se suponía que iban a sacar de esas casas, ya fuera vendiéndolas más caras o con alquiler alto, no fue suficiente para cubrir la hipoteca. Al final, tanta euforia por no quedarse sin la tajada de la vivienda formó una gigantesca burbuja que acabó explotando y provocó el desastre que todos conocemos. Una forma de identificar esa euforia, al menos en la bolsa, es buscando en Google Fear Greed Index para ver el índice de miedo y avaricia que publica la CNN y fijarse cómo está el panorama ahora mismo mientras grabamos este video. El indicador está en zona neutral, lejos de esa codicia extrema que se ve cuando la gente se vuelve loca comprando. Otra manera es pasarse por redes sociales como BuyStreetBets en Reddit o echar un ojo a TikTok y Twitter para ver de qué se habla. Si prestas atención, verás en qué sectores la gente está con la euforia disparada o si es un sentimiento más global. Todo esto nos da pistas de si estamos a punto de ver esa primera señal de que las cosas pueden desmoronarse. ¿Quién quiere quedarse con las cenizas cuando estalle? Mejor identificar la euforia a tiempo y no acabar siendo el último en enterarse. Otro truco que te puede servir para detectar si hay euforia o miedo a perderse algo es fijarte en tu familia. Sí, en serio. Imagínate que tienes un tío o una tía que nunca en su vida ha comprado una acción ni sabe lo que es una criptomoneda y de repente te consulta. ¿Tú sabes cómo se invierte en eso de las criptos? Me han contado que se va a forrar hasta el perro. ¿Cómo puedo meterme en eso? Cuando cosas así pasan, es una señal clara de que hay demasiada euforia en el mercado y que un colapso puede estar cerca. Cuando todo el mundo empieza a hablar de lo mismo como si fuera la próxima gran revolución, sin tener ningún fundamento, e invierten sin tener ni idea de lo que están haciendo, se viene el colapso. La segunda señal que suele aparecer antes de un colapso son las valoraciones ilógicas. Esto significa que los precios de ciertos activos están tan inflados que no hay forma de que justifiquen lo que cuestan. Es como si alguien te vendiera una impresora que solo imprime $1 al año, pero te piden $1.000.000 por ella. Claro, técnicamente es rentable porque ganas $1 al año, pero ¿quién en su sano juicio pagaría $1.000.000 por algo que te da tan poco?
Pues eso es exactamente lo que pasa en los mercados justo antes de un colapso. Los activos pueden estar generando algún beneficio, pero si comparas lo que cuestan con lo que realmente producen, no tiene sentido. Un ejemplo claro de esto es la burbuja de las .com a finales de los 90. En esa época, cualquier empresa que añadiera a su nombre se disparaba en bolsa, aunque no tuviera un negocio real detrás. ¿Te acuerdas de Pets.com? Era una empresa que vendía comida para mascotas por internet y llegó a tener una valoración enorme, pero al final quebró porque no había un modelo de negocio sostenible. Incluso empresas que hoy son gigantes, como Amazon, pasaron por eso. Amazon, que ahora es una de las empresas más valiosas del mundo, en aquel momento también sufrió la burbuja. Su precio se disparó de forma irracional, muy por encima de lo que realmente ganaba. Y luego cayó en picado cuando la burbuja estalló. Si miras su crecimiento promedio antes y después de la burbuja, verás que si ignoras ese periodo de locura, la línea de crecimiento es bastante estable. Pero incluso Amazon, con todo su potencial, no se salvó de las valoraciones ilógicas de aquella época. Un ejemplo que viene excelente para esto es la posible burbuja de la inteligencia artificial. Mucha gente, y me incluyo, estamos hablando de la inteligencia artificial como si fuera a transformar el mundo, de la misma manera que se creía que Internet iba a revolucionarlo todo hace años. Y aunque es verdad que a largo plazo la inteligencia artificial puede cambiar muchos aspectos de la vida y la economía, conviene fijarse en que podemos tener precios totalmente desorbitados sin que por ahora haya una forma real de que la empresa genere suficiente dinero para justificar lo que cuesta la acción. Cuando se llega a ese punto, tarde o temprano, el precio vuelve a la realidad. Por ejemplo, fíjate en Palantir, una empresa relacionada con la inteligencia artificial. En el momento de hacer el video, Palantir tiene un PER de casi 600. ¿Qué significa eso? Pues que su precio en bolsa es 600 veces más alto que sus ganancias por acción, que son solo $0,19. Para que te hagas una idea, por cada acción, que ahora mismo vale $112, la empresa te da $0,19 de beneficio. Es decir, estás pagando 600 veces más de lo que ganas con ella. Una completa locura. El mercado está apostando mucho por el futuro de Palantir, pero esas expectativas pueden ser demasiado optimistas. Y cuando ves este tipo de valoraciones infladas en muchas empresas del mismo sector, es una señal clara de que un colapso puede estar cerca. Ahora, la tercera señal que suele aparecer antes de un colapso es un poco más técnica, pero igual de los cambios en la política monetaria o fiscal. Esto tiene que ver con lo que hace la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos que se encarga de decidir cuántos dólares se imprimen, y el gobierno. Por un lado, la política monetaria son cosas como la flexibilización cuantitativa, cuando la Reserva Federal imprime dinero para inyectarlo en la economía, o el ajuste de las tasas de interés, subirlas o bajarlas. Por otro lado, la política fiscal tiene que ver con lo que hace el gobierno, como subir o bajar los impuestos, o aumentar o recortar el gasto público. Cualquiera de estos cambios, o a veces ambos juntos, pueden afectar a la liquidez, es decir, la cantidad de dinero que hay disponible en el sistema financiero. Si el gobierno o la Reserva Federal toman medidas que reducen la liquidez, como subir las tasas de interés o recortar el gasto público, es probable que el mercado reaccione mal. ¿Por qué? Porque menos dinero en el sistema significa que es más difícil para las empresas y los inversores obtener financiación. Y cuando eso pasa, una corrección o un colapso suele estar a la vuelta de la esquina. Ahora pasemos a un ejemplo reciente que ilustra cómo los cambios en la política monetaria pueden afectar al mercado. A finales de 2021, la Reserva Federal decidió dejar de imprimir dinero, algo que había estado haciendo para mantener la economía a flote. Esta decisión marcó casi el punto máximo del S&P 500, un índice que sigue el rendimiento de las 500 empresas más grandes que cotizan en la Bolsa de Estados Unidos,
justo antes de que cayera un 27%. Y ya ni hablemos del Nasdaq, otro índice importante, pero este se enfoca más en empresas tecnológicas como Apple, Amazon o Microsoft. Como estas empresas suelen ser más volátiles, es decir, sus precios suben y bajan más rápido, el Nasdaq suele ser más sensible a los cambios en el mercado, tanto que su caída fue de un 30%. Para entender esto, hay que saber que la Reserva Federal tiene varias herramientas para controlar la economía. Una de ellas es la inyección de dinero, que básicamente significa que la Fed compra bonos del gobierno o de empresas, lo que pone más dinero en circulación. Esto se hace para estimular la economía, porque si hay más dinero disponible la gente y las empresas pueden gastar más, invertir más y, en teoría, crecer más. Pero a finales de 2021, la Fed decidió hacerlo, sacar dinero del sistema a través del tapering. ¿Qué es el tapering? Dejar de comprar bonos y, en algunos casos, vender los que ya tienen. Esto reduce la cantidad de dinero en circulación. ¿Por qué harían algo así? Pues para combatir la inflación. Si hay mucho dinero en la economía, la gente tiene más para gastar y eso puede hacer que los negocios suban. Al sacar dinero, la Fed intenta frenar ese gasto excesivo y controlar la inflación. El problema es que cuando sacan dinero del sistema también hay menos disponible para invertir en bolsa. Esto hace que los precios de las acciones caigan porque si hay menos dinero, la gente compra menos acciones. Fue como si le quitan el agua a una planta. Al principio puede aguantar, pero si no le das más, se seca. Hasta ahora no estamos viendo que algo así esté pasando. Pero ¿cómo puedes estar atento a estas señales? Para entender cómo circula el dinero, suele mirarse a algo llamado oferta monetaria. En pocas palabras, es una forma de medir todo el dinero que la gente puede usar de manera rápida, como el que hay en cuentas corrientes de ahorro y algunos depósitos. Es como sumar el efectivo que puedes gastarte casi al momento. Cuanto más alto es la oferta, más dinero hay listo para dar vueltas de mano en mano. Si baja, significa que hay menos capital circulando y por lo tanto, menos opciones de seguir inflando los precios de las cosas. Pues si miras los datos de los últimos 5 años, verás que a finales de 2021 fue justo cuando la Reserva Federal dejó de hacer cosas que aumentaban la oferta monetaria. Durante los meses siguientes, la oferta monetaria se mantuvo más o menos estable, pero a mediados de 2022 empezó a bajar. Y curiosamente, a finales de 2021 fue justo cuando los mercados alcanzaron su punto máximo antes de caer ese 27%. Pero hay que saber que esa oferta es lo que se llama un indicador rezagado. Eso que implica que cuando vemos que el indicador ha subido o bajado es porque ya ha pasado un tiempo y los datos se han ido recopilando. Dicho de otro modo, la información se publica después de que el mercado lleve un rato moviéndose en una dirección. Por eso, si queremos detectar con antelación lo que va a ocurrir, hay que escuchar a la Reserva Federal. ¿Están hablando de subir las tasas de interés en el futuro? ¿O el gobierno federal está planeando cambios en la política fiscal, como subir o bajar los impuestos o ajustar el gasto público? Si juntas todas estas pistas, puedes hacerte una idea de hacia dónde se dirige la liquidez en el futuro y por tanto, cómo podrían reaccionar los mercados. La cuarta y última señal que suele aparecer justo antes de que el mercado caiga. Es cuando de repente vemos que quienes no tendrían por qué capitalizarse son los que más plata están acumulando. No solo se están forrando por encima de lo que cualquiera podría pensar, sino que además van pregonando a los 4 vientos como lo han hecho y animan a todo el mundo a subirse a su tren. Siempre hay gente que se mete en interpretación, versiones raras o en la última moda de ganar dinero rápido, y al principio sueñan con jubilarse antes de cumplir los 40. Presumen de ser los más listos del barrio hasta que llega el desplome y se quedan tiesos. Un ejemplo perfecto es lo que se llama la prueba del conductor de Uber o del peluquero.
Si un día te subes a un Uber y el conductor te da consejos de bolsa o tu peluquero se suelta que va a dejar de trabajar porque está ganando un dineral con cierta acción o criptomoneda, desconfía. Normalmente es síntoma de que está entrando gente sin mucha idea en un sector muy concreto, y cuando eso pasa, el mercado suele estar al borde de un desplome. Así y todo, ahora mismo no vemos ese fenómeno por todas partes. Como en 2020 o 2021, cuando chavales de 21 años dejaban el colegio, se compraban un Rolex y subían sus ganancias de trader a TikTok. Hoy ya no se ve eso. Si ocurre, está más concentrado en rincones específicos del mercado donde tarde o temprano se descubre que la supuesta fortuna era puro humo. Bien, dicho todo esto, ¿en qué momento estamos ahora mismo con el mercado en general? Si miramos el índice de miedo y codicia, sigue rozando la zona de miedo, y aunque la bolsa está cerca de máximos históricos, ha tenido unas sacudidas considerables últimamente. Aún así, se ha mantenido pese a recibir noticias bastante negativas. Claro que sí, vemos algo de euforia en ciertos sectores, pero no es algo que abarque todo el mercado, así que no podemos decir que haya un entusiasmo descontrolado y generalizado. Después tenemos el tema de las valoraciones. De nuevo, hay zonas donde los precios de las acciones parecen demasiado altos. Por ejemplo, la inteligencia artificial, donde se está pagando una locura por empresas que en teoría lo van a romper en el futuro. Si no confías en algún sector, salte. Además, como no tenemos esos precios infladísimos en todo el mercado, es posible que un sector se derrumbe mientras al mismo tiempo otro sector arranque un nuevo mercado alcista. De ahí que no veamos un colapso absoluto, sino más bien correcciones en unas áreas y oportunidades en otras. ¿La clave? Estar al tanto y no dejarse llevar por la euforia de turno. El tercer punto tiene que ver con que todo indica que van a seguir imprimiendo más billetes. ¿Por qué? Porque estamos en lo que llaman desapalancamiento inflacionario, que es una forma rebuscada de decir que hay una deuda enorme y para sobrellevarla se deja que suban los precios y baje el valor del dólar. Funciona así: imagínate que el gobierno debe $1 billón. Esa cifra no cambia, sigue siendo $1 billón. Pero a la vez, los precios de todo, los coches, la comida, la ropa suben porque hay inflación y el dólar pierde valor. Lo que antes costaba $1 ahora cuesta 1,5 o 2, por ejemplo. ¿Qué pasa con los ingresos del gobierno? Suben en términos nominales, o sea, en números, porque todo se vende más caro y la gente gana sueldos más altos. ¿Por qué? Porque si te suben el sueldo para compensar la subida de precios, el impuesto que pagas en euros o dólares también sube. Del mismo modo, las empresas venden a precios más altos y al declarar sus beneficios también pagan más impuestos en cifras absolutas. Así, la caja del gobierno aumenta en términos de billetes, aunque cada billete valga menos. En otras palabras, antes recaudaba, por ejemplo, 2 billones en impuestos con la inflación. A lo mejor ahora recauda 3 billones, la deuda sigue en 1 billón, pero ahora el gobierno tiene 3 billones de ingresos en número de billetes para pagar esa deuda, en vez de los 2 billones que tenía antes. De este modo es más llevadero devolver ese billón, a pesar de que cada billete valga menos en el día a día. Esto de inflar la moneda para bajar la carga de la deuda no es nuevo, ha pasado otras veces a lo largo de la historia. Mientras eso ocurra, no parece que vayamos a ver un derrumbe total de la bolsa o una crisis financiera monumental, al menos por ahora. Por ahora no vemos esas 4 señales juntas que suelen asomarse antes de un crash en la bolsa. Lo que sí vemos es un cambio de régimen. La economía estadounidense tiene bastante intervención de los de arriba, y cuando llega una nueva forma de pensar y gobernar, la manera de repartir los recursos cambia. Sectores que antes iban a la luna pueden flojear y otros que estaban en la sombra pueden despegar. Pero recuerda qué cosas te he enseñado al comenzar el video: los mercados alcistas suben una pared de preocupación y no mueren de viejos, mueren de euforia.
Así que recuerda que cada pequeño esfuerzo te acerca a la paz y la independencia financiera. Hemos terminado por el día de hoy. No olvides activar la campanita y suscribirte. Y danos un pulgar hacia arriba si te ha gustado este video. Hasta la próxima.